Bienvenidos a todos al tercer episodio de Refinados por el Fuego, el podcast donde conoceremos historias de personas que han atravesado por procesos pero han salido fuertes y transformados. Soy Mónica Aguirre y te acompañaré en esta aventura de fe, esperanza y amor, donde tenemos como invitados a un matrimonio, Iván Villavicencio e Isel. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Dios te bendiga. Es un placer para mí el estar compartiendo con ustedes este bonito episodio. El honor es para nosotros y el placer es para nosotros iniciar un nuevo año 2024 y más que nada con un matrimonio donde sabemos que los matrimonios pasamos por muchos procesos y en esta ocasión... Y en esta ocasión pues vamos a conocer uno de los grandes o pocos procesos que han atravesado usted. Primero quisiera que nuestra hermana Isel nos compartiera un poco de su testimonio. ¿Cómo fue que llegó a conocer a los caminos de Dios? Muchas gracias. Primero que nada, pues es un honor y una bendición estar aquí compartiendo este proyecto tan importante para nosotros, ¿verdad? Pues se podría decir que yo conocí al Señor desde que estaba muy pequeña. Gracias a mi abuela paterna, ella desde que estábamos chiquitos nos llevaba a lo que es la iglesia cristiana. Ella vivía allá en Mexicali y pues desde ahí se sembró la semillita y pues yo encantada siempre iba. Me acuerdo cuando me gustaba que llegaran las vacaciones porque era cuando voy a ir con mis abuelos y voy a aprovechar de que yo ya sabía que mi abuela me llevaba para la iglesia, ¿verdad? Pero pues por X o Y uno se va alejando, esparciéndose por otros caminos, pero gracias a Dios volvimos. Gracias a Dios. Qué bueno que conociste a Jesús desde muy pequeña. Ahí ya estaba la semilla sembrada y ahorita conoceremos cómo fue avanzando esa semilla. Iván, ¿cómo fue tu vida? ¿De cuándo conociste al Señor? Amén. Pues yo vengo de familia cristiana. Mis padres, desde que cuando yo nací, ellos ya eran cristianos, entonces pues yo crecí en el cristianismo. Desde muy pequeño fui inculcado pero al principio fue algo muy bonito para mí. Y cuando uno va creciendo y va empezando a conocer el mundo, más bien el mundo lo va jalando, ¿no? No es tanto que vayas conociendo el mundo, pero en la cuestión del cristianismo es algo un poco difícil para la juventud. Porque siempre en las amistades te van jalando. Entonces yo crecí hasta, se puede decir que mi adolescencia, y en mi adolescencia pues tomé decisiones un poco equivocadas y pues decidí retirarme un tiempo, ¿no? Pues gracias a Dios otra vez estamos nuevamente porque pues la palabra de Dios no falla. Dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Entonces creo que la palabra ahí se hace viva en nuestras vidas porque puedes andar en el mundo, pero siempre hay algo que en tu espíritu, hay algo que te redarguye y siempre viene el conocimiento de uno y a la memoria de uno todo lo que aprendió en tu niñez, en tu adolescencia también. Y ahí la importancia va de sembrar la semilla desde una niñez, ¿verdad? Porque esa semilla te tiene que dar fruto a su tiempo. Ambos entonces conocen al Señor desde muy chiquitos, ambos tienen conocimiento de la palabra de Dios. Lo que es la palabra de Dios va de cómo ser instruidos, de redarguir, convicción del Espíritu Santo a cierta edad. ¿Cómo fue que se conocieron ustedes ya como pareja? Porque estamos hablando ya de esposos. ¿Ustedes son esposos? ¿Cómo fue que se conocieron? Pues yo viví en Ensenada. Yo soy de Guerrero Negro, pero estuve en Ensenada 18 años y en ese tiempo yo estuve trabajando. Tenía que trabajar, ¿no? Y estuve trabajando en una empresa donde prestaba, la empresa donde trabajaba Itzel le prestaba servicios a la empresa donde trabajaba yo. Entonces yo tenía que ir a la otra empresa yo era inspector de calidad. Entonces hacía inspecciones del producto que ellos nos tenían ahí.
Y ahí fue donde yo la conocí a ella. Al principio fue una amistad muy, muy bonita, porque fue una amistad en lo que es lo profesional, porque tenía que yo reportarle a ella, ¿no? Y ella reportarme a mí ciertas cosas. Entonces fue donde nos conocimos y pues yo en ese tiempo iba a la iglesia, volví otra vez a ir a la iglesia. Como les decía, mi vida cuando yo estuve, que me fui otra vez al mundo, se podría decir, nunca vives feliz, es mentira que dice, yo fui en la iglesia y yo vivo mejor acá afuera. No, no es verdad, jamás vives a gusto, porque cuando tienes conocimiento de la palabra, sabes que lo que estás haciendo allá afuera está mal. Entonces, yo decido volver a la iglesia y entonces, estando en la iglesia platicamos yo y ella y fue como coincidimos en que, oye, pues yo también iba en la iglesia. ¿Pues ibas a la iglesia? Sí, yo de muy pequeña mi abuelita me llevaba y todo, y wow, qué suave, pues quiere decir que tienes conocimiento de la palabra de Dios, le decía. Y fue como empezamos a entablar una conversación y así fue como nos conocimos y después yo tuve una situación y decidimos venirnos porque yo tuve una oferta de trabajo aquí en Guerrero Negro. Mi papá se iba a jubilar y iba a dejarme a mí lo que es la planta, le llamamos nosotros aquí del trabajo, ¿no? Entonces decidimos venirnos. Ya como pareja. Ya como pareja. Decidimos venirnos y aquí pues se podría decir que rehacer nuestra vida, ¿no? Como pareja y empezar un nuevo inicio, ¿no? Sí. Porque pues yo vengo de una relación también, tengo mis hijos, pero ellos viven en Ensenada, entonces vengo de un divorcio también. Entonces pues decidimos empezar una nueva vida aquí en Guerrero Negro. Sí, cuando decidimos venirnos, habíamos tomado, o sea, esa decisión de, ok, vamos a congregarnos cuando lleguemos para allá, pero por otra, ciertos motivos, a veces que no tengo tiempo o no hay eso, ¿no? Empezamos a tener cierta parte de problemas, o sea, empezamos a haber situaciones en las que cada vez íbamos como que más y más cayendo en situaciones que hacían tenso nuestra relación, hasta llegar a un punto que tuvimos de quiebre. O sea, la relación se terminó. A los meses de que nosotros habíamos llegado aquí, o sea, la relación terminó. ¿Por qué? Porque quizás no supimos sobrellevar la manera en que, o sea, el tipo de carácter que tenía cada uno. Eso influyó mucho porque pues como lo comentó Iván, o sea, él, o sea, ya había pasado por una situación anteriormente y de igual manera yo, porque, o sea, yo también tengo otros 2 hijos, y de una relación anterior. Creo que los dos en cierta forma veníamos lastimados, traíamos situaciones que no habíamos podido afrontar. Entonces, eso creó conflictos que pues mermaron la relación, ¿no? Terminó la relación, nos separamos, se podría decir en un periodo aproximado de 8 meses. O sea, porque vamos a 8 meses. Porque resulta que después de esto, pues, nos están viendo aquí. Aquí andamos. Pues se podría decir que los dos pasamos procesos diferentes en ese periodo de separación. Por mi parte, o sea, yo me fui de aquí, yo me regresé. Mi idea era regresarme a Ensenada, pero no, o sea, me quedé en otra parte con una tía que ella me ayudó en todo este proceso que yo estuve pasando. Fue un proceso muy complicado para mí, un proceso en el que no entendía, hay cosas que yo no entendía, cosas que decía yo, ¿por qué? Porque yo había dejado todo en Ensenada, o sea, yo dejé todo por venirme para acá, para Guerrero Negro. Trabajo, familia, muchas cosas. Entonces, más que en la tristeza de que la relación había terminado, creo que era la impotencia de decir, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo 2 niños que alimentar, tengo que trabajar, ¿qué voy a hacer? Fue un proceso en el que yo, a mi manera se podría decir, porque no
no había una relación estrecha con Dios. No había Era acercado. Exacto. Matrimonio nunca se acercaron no. a buscar de Dios, mucho antes de que su relación cayera en declinara, Ujú. nunca se acercaron a los pies de Dios. No. Aún teniendo el conocimiento, no lo hicieron. No lo hicimos porque pensábamos que con nuestra propia voluntad íbamos a poder hacer las cosas humanamente, se podría decir, ¿no? Entonces, en ese proceso, siempre me acordé de que, o sea, acercarme a Dios podía traerme un confort. Un confort, o sea, yo siempre le pedía, Señor, o sea, quítame esto que yo siento, este dolor que yo siento, porque creo que ha sido una de las situaciones muy, muy difíciles que yo he pasado en mi vida. Ha sido algo que jamás había sentido. O sea, fue un dolor tal, pero yo creo que fue la combinación de muchísimas cosas. Aparte, creo que uno como mujer a veces dice, pues, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué pasó? O sea, son muchas las cosas que tú te preguntas, o sea, ¿en qué momento? Ajá, exactamente, ¿en qué momento pasaron las cosas? ¿En qué momento llegamos a esto? ¿En qué momento? O sea, la palabra clave es ¿en qué momento? Entonces, yo recuerdo cómo le pedí al Señor, ahí en ese lugar donde yo me estaba sola, porque yo trataba de que mis hijos no se dieran cuenta. Yo era lo que decía, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a pasar este proceso, ayúdame a pasar este trago amargo que yo siento. Entonces, yo, o sea, sabía la idea de buscarlo. Entonces, hubo un momento en que sí recibí una invitación para una iglesia cristiana cuando yo vivía en Colonet, pero decía, sí voy a ir, pero por X o Y no iba, entonces, por tiempo, porque ya empecé a trabajar en ese tiempo, pero me quedaba yo, sí voy a ir, o sea, miraba el papelito que me habían entregado, decía, sí voy a ir, pero ¿qué día voy a poder ir si me toca turno de tarde, me toca turno de mañana donde estaba trabajando? Dije, pero si me toca de noche, ay, no voy a salir bien cansada, o sea, quería, pero a la vez no quería, o sea, a la vez así como que, híjole, luchaba por hacerlo. Pero sí yo sentí en su momento que sí hubo un confort del Señor, o sea, en mi corazón, porque ya empezaba yo como que a tranquilizarme, ya empezaba como que a pasar ese proceso, había altas y bajas, como creo que en todo tipo de proceso, hasta que yo en un momento quizás llegué a pensar en un suicidio, porque no hallaba qué hacer, no sabía, entonces yo ya no sabía cómo sacar a mis hijos, no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía absolutamente nada, que dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y aparte, o sea, con ellos, o sea, detrás de mí, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo digo, quizás a lo mejor es un poco de un testimonio que yo decía, no, yo estaba a punto de, o sea, cometer una locura, se podría decir, ¿no? Pero fue algo como que yo sé que Dios estuvo por medio, que me detuvo. Satanás aprovechando Que me nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, y más cuando nos alejamos de Dios, pues somos mucho más vulnerables, ¿no? Y mucho más cuando ya le conocemos, nos alejamos, pues somos campo fácil para el enemigo, somos muy vulnerables. ¿Qué fue lo que te ayudó a ti en ese momento de no lograr el objetivo que era? Creo que independientemente de cualquier cosa, siempre he tenido un temor de Dios. Porque dije, siempre como que, no, o sea, yo no puedo decir, ay, o sea, termino con mi vida o algo por eso, porque yo no tengo ningún derecho a hacerlo. El único que puede quitarle es Dios. Y siempre tuve ese temor, incluso también para los vicios, o sea, para alcohol o tipo de sustancias, siempre tuve como que un temor, dije, y no, y fue eso, yo digo que fue eso, que fue ese temor a Dios. En su momento. Podríamos decir que tu proceso, que nos comentas que fueron 8 meses, tu proceso de alejamiento que tuviste con tu esposo no fue alejarte hacia las drogas, hacia el vicio, así. Más que nada, tu proceso fue interno. Sí. En lo que necesitaba ser interno. Necesitaba sanidad del alma, sanidad del corazón.
emocionales, más que de por sí nosotros como mujeres somos muy emocionales, ¿verdad? Así es. Aún teniendo una pareja estable, necesitamos esa sanidad constantemente. Y cuando tenemos una ruptura, pues mucho más, ¿verdad? Mucho más. Por eso yo creo que Satanás se quería aprovechar Claro. y como sabemos, Satanás viene para matar, quitar y destruir, ¿no? Así es. Gracias a Dios que él no lo logró, que estás aquí de pie, pero fueron 8 meses, yo creo que fueron tiempo muy difícil. Mucho, 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 mucho. Pero le digo, a final de cuentas, el amor perduró. O sea, y es el amor lo que nos tiene aquí, el amor de ambos, que nunca se apagó. Nunca se apagó. Creo que vino a reforzar todavía más el amor que siempre nos hemos tenido. Porque eso no, yo le decía, no es que nunca se apagó, yo nunca dejé de amarte. A pesar de que ya nos habíamos separado, yo nunca dejé de amarte. Y eso fue lo que mantuvo a flote que pudiera haber otra oportunidad. Hermano Iván, ¿cómo pasó su proceso usted? Porque cada uno somos diferentes. Aunque en el matrimonio ya somos unos, pero vivimos nuestros procesos diferentes. Así es. Sí, pues, como usted comentaba, fueron procesos diferentes, pero al fin de cuentas el enemigo siempre quiere venir a tumbar a uno, ¿no? En la cuestión donde muchas veces se mueve uno por emociones, y hay que tener mucho cuidado cuando las emociones llegan a uno, porque uno tiene que moverse por convicción. Las emociones vienen a veces a hacer que uno tome decisiones muy, muy, muy equivocadas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una ruptura porque quizás no supimos sobrellevar ciertas situaciones. Entonces, hay ese quiebre y hay esa separación en la cual yo en lo personal empiezo a tomar decisiones equivocadas, donde viene a mi mente una culpa y yo entro en otra relación, entonces, ¿para qué? Para subsanar, para tratar de llenar un vacío, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me doy cuenta yo, no en mucho tiempo, me doy cuenta de que lo que había hecho yo al terminar la relación con ella estaba mal, estaba muy mal hecho. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a caer una culpa sobre mí. Entonces, yo la única forma como yo podía estar, se puede decir a gusto, yo empecé a tomar. Empecé a tomar y inclusive hubo un momento donde yo empecé hasta a fumar. ¿Y qué pasa? Que yo empezaba a buscar una relación con mi familia, con parte de mi familia, con los cuales pues me seguían, como dicen, me seguían el rollo, ¿no? Entonces entra uno en ese círculo de amistad que lo van llevando a uno en lo personal. A mí me iba llevando cada vez más abajo. Quizá ellos no, porque ellos llevaban una vida diferente, pero en mí yo intentaba sanar algo que solamente con el alcohol lo podía entre comillas, porque el alcohol no te sana, el alcohol hace que te olvides de ciertas cosas. Entonces, pero en mi mente siempre estaba el hecho de qué es lo que había hecho yo. ¿Qué hiciste? El que hiciste no era la culpa. No vivo a gusto. Entonces, pasa un tiempo donde yo me doy cuenta que digo, si sigo este camino, no voy a llegar muy lejos. Porque ya en mi mente ya estaban empezando a maquinarse cosas diferentes. Entonces, y dije yo, si sigo este camino, yo sé que no voy a llegar muy lejos, porque no es el rumbo correcto, ¿no? Yo sabía que no era lo correcto. Entonces, empecé a buscarla y empezamos a platicar un poco. Y pues siempre existió porque yo la amaba a ella, seguía queriéndola, y desgraciadamente, como le comentaba, por emociones uno toma decisiones equivocadas. Y empezamos a platicar por medio de mensajes, y decido un día hablar con ella, y empezamos a platicar y a tratar de arreglar ciertas cosas, ¿no? Y cuando tomamos la decisión después en las pláticas, ¿sabes qué? Yo le dije lo que había pasado, y ella pues trató de
como decimos, como masticar la situación, ¿no? Entonces tuve que en un momento ser honesto con ella y decirle, sabes que mira, pasó esto y esto, otro, entonces esto es lo que yo tengo y ahora esto es lo que yo te ofrezco. Yo le dije, sabes que a uno será que volviéramos, pero sabes algo, le dije, tiene que ser tomado de la mano de Dios, si no, no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos tomar una decisión, le dije, donde nos tomemos de la mano de Dios y caminemos juntos por el rumbo correcto. Porque tú y yo sabemos que conocemos la palabra y tú y yo sabemos que la única forma que podemos salir adelante y que Dios pueda restaurar nuestra vida es por medio del caminar con Cristo. Haces hincapié en una parte muy importante que dices, se pudieron hablar, la comunicación. ¿Qué tan importante es la comunicación? Es decir, vamos aclarando, nos sentamos, vemos cuál fue lo que se cometió para poder avanzar, ¿no? Para todo proceso lleva un momento, un momento de restauración. En el caso del hermano fue un tiempo, fue diferente, pero ambos toman procesos diferentes que gracias a Dios no los apartó, sino que cada uno se volvieron a unir, ¿va? Es decir, aclaramos y vamos hacia adelante, ¿va? Escuchar la voz de Dios es súper importante en un matrimonio, ¿va? Para no dejarse llevar por las emociones, como digo. Claro que sí. Y pues al fin de cuentas decidimos tomar el reto, que es un reto que sigue, ¿no? No es un reto de decir, voy a lograr llegar a este punto y se acabó, no. Es un reto que tenemos que aprender a vivir como pareja, como matrimonio, porque esto no se acaba, ¿no? Al contrario, va a llegar momentos donde seguimos con ciertas situaciones, pero es muy diferente. Es muy diferente porque cuando uno empieza a realmente escudriñar la palabra y a tomar conocimiento de lo que Dios tiene para nosotros, cuál es el propósito que tenemos y como pareja también cuál es el propósito como matrimonio, las cosas son muy diferentes. Claro, hay problemas, hay situaciones, pero ya son diferentes porque no es de que te dejo de hablar una semana, no, es tratar de, sí, me molesto, pero vamos hablando. Yo era una de las personas que yo no hablaba casi, yo miraba algo y me molestaba, pero no me molestaba y no hablaba. Yo me molestaba y me quedaba callado y no decía nada, sino que llegaba un momento en que se me juntaba todo y yo explotaba y tomaba decisiones que no eran correctas y podría decir cosas que no eran correctas. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que me ha ayudado a mí, que nos ha ayudado a ambos? Es, ¿sabes qué? Me molesta esto. En decirle yo a ella, voy a decirme a mí, me molesta esto. ¿Qué está pasando con esto? Sí, es confrontarnos, pero es una confrontación en la cual pues, sabemos que vamos a avanzar, que es lo que no hicimos antes. Entonces, ¿qué es lo que ha venido siendo nuestras vidas? Que ha habido una restauración. Y no es fácil, no ha sido fácil que haya una restauración porque hay cosas en las que yo le haría a ella y ella tiene que estar sanando, ¿no? Claro, hay un perdón, pero el perdón lo sueltas y tienes que pasar el proceso de restauración, el proceso de sanidad. Y obviamente, claro que sí. Entonces, es el vivir día a día, ¿no? Es el vivir día a día buscando esa sanidad, buscando esa restauración y yo buscando a ella cómo enamorarla cada día y cómo tratarla mejor, ¿no? Y ella igual a mí, o sea, no, es algo que es recíproco, se le llama, ¿no? ¿Y qué pasa cuando venimos y decidimos tomar la decisión de juntarnos de nuevo y de congregarnos? Llegamos a la iglesia y ha sido una experiencia maravillosa. ¿Cuánto tiempo tiene ya así congregándose ya como matrimonio bien establecidos aquí se congregan aquí, son de casa, de tierra fértil? ¿Cuánto tiempo tienen aquí ya? 2 años. 2 años. 2 años, sí. 2 años. Vamos a cumplir. Este año pues cumplimos los 3 años. Pero aquí estamos. Y los que vengan. Amén, Jonia. Pero sí es poco el tiempo, pero ha sido de bendición y de aprendizaje, yo creo, de poder. ¿Y qué les ha enseñado de irse alineando? Porque como matrimonio, dice, son procesos ya empezaron ustedes los procesos íntimos, ¿no? De confianza, de restaurar la confianza, de restaurar la comunicación, de restaurar todo lo que tratamos siempre andar buscando, ¿va? ¿Qué es lo que nos separa para que nos una mejor, ¿va? Y qué ahorita, ¿en qué se enfocan ustedes para decir estamos fuertes? ¿Qué es lo que los hace fuertes ahorita? Pues más que nada creo que es la palabra del Señor.
el caminar hay un punto muy importante porque va a caminar bajo la perfecta voluntad de Dios. Y muchas veces caminamos bajo la voluntad permisiva de Dios, y no es la voluntad permisiva, sino la perfecta voluntad de Dios. Es el someternos y el ser obedientes. El decir, yo no voy a hacer lo que yo quiera, sino que voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces, esa parte, cuando uno realmente pone a Dios en primer lugar en su vida, es dejar ciertas cosas que a mí me agradan en mi carne, pero no es la voluntad de Dios. Es dejar mi carne a un lado y decir, ¿sabes qué, Señor? Me someto a ti y soy obediente a tu palabra. Y cuando hay un matrimonio donde los dos quieren caminar por ese mismo rumbo, la relación es muy diferente y es más llevadera. Como vuelvo y repito, no es que sea fácil, no es decir, es el matrimonio perfecto. No es perfecto. Pero cuando pones a Dios en primer lugar, sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida, qué es lo que Dios quiere para tu matrimonio, y qué es lo que Dios quiere para que le sirvamos a Él, ¿no? Entonces, hay un punto muy importante, es poner a Dios en primer lugar en todo, porque tenemos que vivir, aprender a vivir bajo esa cobertura. Todos queremos vivir bajo esa cobertura, pero no queremos ser obedientes a la palabra de Dios. Queremos que Dios nos ayude, pero no somos obedientes. Entonces, hay dos puntos ahí que tienen que pensarse muy bien, porque yo digo, yo quiero ser feliz en mi matrimonio, pero quiero hacer lo que yo quiera. No es así. Es lo que Dios dice que tú tienes que hacer como esposo, y es lo que Dios dice que tú tienes que hacer como esposa. Y ahora las decisiones pues las toman ambos, ¿va? Porque Amén, así es. de ahora ya no solamente incluyen ustedes dos, sino que son nuestras familias, que tenemos nuestros hijos. Ya estamos conscientes de que todo lo que hagamos son heredados para ellos, tanto bendiciones como maldiciones. Y ahora, como hijos de Dios, pues tenemos que saber que tenemos que dejar bendiciones y romper con las maldiciones que hemos traído transgeneracionales, ¿va? Como de divorcio o de separación, de todo eso, dejarlo atrás en el nombre de Jesús, y saber que nuestros hijos vienen bajo esa bendición. Y ese es un gran principio como matrimonio, y es un gran trabajo también poder mantenerse, porque tienen que ser ejemplo para sus pequeños, ¿verdad? Sabiendo todo lo que han atravesado, su proceso que ustedes han contado, el proceso que han atravesado, saber ahora el mantenerse, porque Satanás siempre anda sobre un matrimonio, porque sabe que es difícil, como humanamente es difícil, entre caracteres, formas de pensar, de actuar, es muy difícil, pero ahora poder decir, me tengo que mantener, y ya no es lo que yo quiera como cabeza del hogar, que es usted, ¿verdad? No es decir, ya no es lo que Iván quiera, sino que es lo que Dios me guía para podérselo enseñar a mi esposo, y así podérselo enseñar a mis hijos. Ha sido fácil poder sujetarse tanto a usted para él y él para ella. Ha sido fácil en decir, Señor, es la palabra que no la quería yo, pero lo hago porque tú me lo estás indicando. ¿Es fácil o es difícil? Quizás, bueno, en un principio, sí era un poco difícil, porque o a veces uno como mujer viene, traemos mucho el yo puedo, y sí, a veces hubo ciertos roces por eso, porque así que como que yo no me dejaba, y decía, pero ¿por qué me va a mandar? ¿O por qué me va a decir? ¿O por qué me va? No, o sea, como que empiezas a entender, cuando tú ya empiezas a meterte más en la palabra, empiezas a entender, o sea, tu rol como esposa. De ayuda. Exactamente, o sea, tienes que ser una ayuda idónea. Yo no entendía esa parte. Yo dije, pero ¿cómo ayuda? Decía, ayuda, pero sí, o sea, tienes que ser en tu casa, o sea, yo lo que le digo yo lo que menos quiero es darte problemas, al contrario, quiero ayudarte y que tú sientas menos la carga que tú traigas sobre tus hombros. Y es orar por él, o sea, siempre estar intercediendo por la familia en tu casa, interceder por tu familia cuando los niños salen a la escuela, cuando él sale a su trabajo, ser una buena administradora en tu hogar, y siempre darle las gracias al Señor porque Él ha sido el proveedor de nuestro hogar. Y más que nada ese acompañamiento con Él, la oración juntos. Hay muchas cosas, claro que aún se batallan, no es fácil como dices llevar un matrimonio, pero sobre todo cuando hay amor, que es la base principal, o sea, y que cuando Dios está en medio de ese matrimonio, las cosas
empiezan a cambiar y a fluir solitas, pero siempre con la ayuda del Señor, siempre. No es fácil, ¿verdad? No es fácil a veces escuchar a veces que una mujer, lo que tu esposa te diga, a veces que te lleve la contraria, a veces no es lo contrario, ¿verdad? Porque a veces ya no es llevar lo contrario, ya no es decir lo que yo pienso, sino es lo que Dios nos va guiando, ¿verdad? Para llegar a ese punto, decir, es lo que yo quiero, pero tomar en cuenta la decisión de la mujer, decir, bueno, ¿qué es lo que Dios te está guiando a ti? ¿Cómo te está guiando Dios a ti para poder llegar a una solución? Eso no es fácil, ¿va? Como un matrimonio no es fácil, pero ya con la guianza de Dios, pues se vuelve mucho más fácil, porque ya es un triángulo, ¿vas? Dios está arriba y nosotros aquí. Cada vez que entramos en oración nos vamos acercando más a Dios. La oración es principal, sobre todo, va sobre un matrimonio. Y qué hermoso es saber de cómo Satanás ya había separado sus vidas, ya había preparado ya tenía todo planeado para destruir sus vidas, ¿verdad? Porque los separó, llegaron al borde del suicidio, llegó alejándose a través de vicios, alejándose conforme el mundo lo ve, ¿verdad? Siempre que haya una separación, el mundo siempre dice, busca otra persona, aléjate esto, acurrúcate con esta cerveza, vicio. Pero más sin embargo, cuando venimos a Dios, Dios nos enseña que son procesos los que tenemos que sanar. Así es. Y yo creo que a base de esos procesos es porque están aquí ahorita y porque han nacido personas sabias e inteligentes de escuchar la voz de Dios. Por eso están aquí. Ahora no solamente son un matrimonio, ahora son servidores de Iglesia Tierra Fértil, ¿verdad? ¿Cuál es su función de aquí en mi Iglesia Tierra Fértil? Pues mi función yo soy parte de la alabanza y creo que Dios yo siempre me identifico mucho con la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo toma unas decisiones, malas decisiones, el cual va y se pierde en el mundo y cuando dice que llega un momento donde hay una lucidez en ese espacio de tiempo y recapacita y dice que volveré a mi padre y uno piensa que va a volver y viene humillado delante del Señor. Pero cuando uno viene humillado delante del Señor, así como aquel padre llegó y lo abrazó, así mismo Dios nos abraza. Muchas veces traemos sentimientos de culpa, traemos muchas cosas cargando en nuestra espalda y venimos a los pies del Señor y decimos, ¿sabes qué, Señor? No aguanto más. Y viene el Señor y te restaura, te levanta. Y ¿sabes algo más importante? Creo que te levanta y te posiciona. Porque dice, ese es tu lugar. Yo hace mucho tiempo yo pertenecía también al grupo Alabanza y yo creo que el Señor te posiciona en el lugar donde te perteneces tú, pero ¿qué tienes que hacer? Es rendirte, porque hay muchos matrimonios que quieren luchar su batalla a su manera, pero hasta que no se rindan y digan, ¿sabes qué? Yo no puedo sobrellevar esta situación, y la mujer y el hombre digan, no puedo. En ese momento tienen que rendirse delante de Dios y Dios va a restaurar y va a mostrar el camino por el cual tienes que ir. No a mi manera, no es a mi manera, es algo muy importante que tenemos que entender, no es a mi manera, esa es la manera del Señor. ¿Y qué consejo les darían ustedes hacia los matrimonios que han atravesado, o que aún están atravesando? Muchas veces como hijos de Dios siempre vamos a atravesar conflictos, siempre vamos a tener que pasar por ese fuego. ¿Qué consejo le darían a esas personas que están atravesando procesos difíciles? Pues yo creo que el consejo más importante y más sabio es buscar al Señor. Nunca pienses que vas a poder tú a tu manera o decir, mira, vamos a hacerle así, vamos a hacerle de otra manera. No, hasta que no te rindas y reconozcas que hay un Dios y que hay un Dios que puede restaurar tu vida, que puede perdonar todo pecado, y que es tan importante el reconocer todos los pecados que hayamos pasado. En ese momento vas a tener una restauración en tu vida y vas a llegar a ser libre, porque Dios viene a darnos libertad. Jesús vino a darnos libertad a través de su sangre. Y hasta que no reconozcamos y pidamos perdón, nos humillamos delante del Señor y decidamos caminar conforme a la perfecta voluntad de Dios, en ese momento vas a llegar a tener una restauración correcta, ¿no? Y entonces hay que poner de su parte, claro que hay que poner de su parte uno, porque no todo lo va a ser el Señor. Yo tengo que también romper ciertas cosas y tomar decisiones en las cuales yo tengo que quizás alejarme de ciertas amistades
quizás dejar ciertas cosas de las cuales yo sé que no me edifican, pero en ese momento tenemos que decidir caminar bajo la perfecta voluntad de Dios. Amén. Pero siempre estar tomados de la mano de Dios, ¿verdad? Nunca alejarnos. Todos necesitamos para permanecer, pues estar unidos a la palabra de Dios, ¿verdad? Pues es un honor haberlos tenido aquí con nosotros y que nos puedan compartir sus procesos. Yo sé que va a ser de bendición para toda la gente que nos esté escuchando, porque todos pasamos procesos y más, pero cuando escuchamos los testimonios de los demás, sabemos que no estamos solos, ¿verdad? Y sabemos que Dios siempre está con nosotros en cualquier proceso que estemos atravesando. Dios está ahí con nosotros. Y es que muchas gracias por compartir su historia. Sabemos que hay muchos procesos, pero más adelante podemos compartirlos también. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar atentos a los nuevos episodios. Más adelante saldrán nuevos. No sabemos a quién tendremos aquí, pero seguramente van a ser de grande bendición. Compártelo con tus amistades, tus familiares. Compártelo y dale muchas bendiciones. Bendiciones para todos.